Bueno, muy bien, ya estamos con José Luis Espert, el Terminator de las cuentas públicas, las destroza. ¿Cómo está, José Luis? ¿Bien? Sí. No lo habíamos escuchado eso. En realidad lo que destrozan las cuentas públicas son los gobiernos, ¿no? Yo en todo caso lo que hago es tratar de ser lo menos naif posible para analizarlas, pero los que rompen la alcancía del fisco son los políticos. Bueno, antes de meternos a Sí. fondo con este tema, que me parece que merece, ¿no?, algunos Sí, minutos claro. de atención, me gustaría repasar contigo un dato que publicó el viernes la Cámara Argentina de Comercio. Y vamos a hacer una nota sobre esto, lo vamos a hacer mañana finalmente porque bueno, se les complicó el contacto por internet, pero mañana vamos a hablar con la gente de la Cámara que nos explica un poquito lo que está pasando con los locales comerciales. A ver, veamos cómo está por arteria, ¿no?, por avenida, la cuestión de los locales vacantes, ¿no?, la vacancia en locales comerciales. Fíjense ustedes, locales vacíos en Capital Federal. Avenida Santa Fe, en marzo de 2014 hicieron un relevamiento, había 25 locales vacíos contra 20 en agosto 2013. Fíjense, pasaron solo 7 meses y creció la cantidad de locales vacíos. Pueyrredón, 21 locales vacíos en marzo del 2014, 15 locales vacíos en agosto. En Cabildo 5 nada más, Cabildo se ve que sigue muy dinámica. A la calle Florida con 7 locales vacíos, no teníamos datos para 2013, y en Corrientes fíjense cómo aumentó, pero esto es una comparación interanual, del 64 locales vacíos en Avenida Corrientes contra 35 del año 2013. Evidentemente hay, bueno, un parate a nivel de actividad comercial, aparte de la Cámara de Comercio, ¿de qué habla? De aumento de alquileres, de los robos, del aumento impositivo, obviamente de la baja de ventas, y bueno, todo esto hace que muchos locales no puedan sobrevivir y terminen cerrando, y obviamente también aumenta la rotación, muchos locales que tienen que cerrar y bueno, después aparece otro. Yo diría, no es dramático esto que pasa con el tema de la venta al público, pero se sienten los efectos recesivos. José Luis, ¿cómo ves esto vos? Claramente estamos en un contexto, digamos, de estancamiento económico y se hace difícil bancar un local, ¿no? Sí, claro. Yo te diría, Pablo, desde agosto de 2011, cuando empezaron las versiones que se venía un cepo cambiario, la Argentina dejó de crecer ahí. Así que yo te diría que sin duda 2014 va a ser el tercer año consecutivo que Argentina va a estar en lo que se llama esta inflación, o sea, una inflación muy alta con una actividad económica que te crece poco o te cae poco. Este año tendremos alguna pequeña caída de la actividad contra el crecimiento del año pasado, que fue también pequeño. Cuando hagas la cuenta, yo creo que cuando hagas la cuenta de los 4 años de Cristina del segundo mandato te va a dar totalmente neutro, ¿no? Sí, te va a dar una llanura, o sea, o algún pequeño altibajo, pero en general terminás el 2015 en el mismo lugar donde empezaste el mandato de Cristina en el 2011. Seguramente. Como consecuencia mucho, ¿no? de lo cual... 4 años desperdiciados, ¿no? Sí, Es demasiado tiempo. Pero, Pablo, si uno mira la historia argentina del último medio siglo, Argentina ha vivido teniendo periodos de expansiones que no se han sostenido nunca, fruto de los desastres fiscales que hace la clase política, digamos, y esta vez no fue la excepción a la regla. Probablemente no terminemos chamuscados como fue la hiperinflación o el 2001, pero el programa económico ya murió a partir del cepo, no por el cepo fue en todo caso el disparador, no la causa. La causa siempre ha sido fiscal de los quiebres de los últimos planes, y esta vez no ha ocurrido algo diferente, es lo mismo de siempre. Y después de estos 4 años, digamos, de perdidos desde el punto de vista económico, ¿cómo van a ser los otros 4 años? Hay que tener una bola de cristal, pero digo, ¿vos sos optimista para lo que se viene o sos más bien cauteloso? Yo soy cauteloso. Soy muy cauteloso por 2 razones. Primero, que los que vienen probablemente son los que ya estaban, nada más que se dieron vuelta, ¿no? Son los mismos, es el travestismo de la clase política histórica en Argentina. Esto vale para Scioli y para Massa, sí, por supuesto. O sea, cambios cualitativos no hay, porque fueron kirchneristas, ambos. Así que esa es la primera advertencia que yo haría. Cuidado, que estamos frente a un cambio de modos a lo mejor y nada más. El modo puede ser importante, sí, pero no sustancial. Y la otra cosa, que yo diría, tal cual viene el fisco, que es en parte de algo que creo que estabas interesado en hablar conmigo, la situación fiscal es un verdadero desastre. Lo que ha hecho esta gente en la última década es desastroso. Por lo tanto, la herencia fiscal que va a tener el próximo gobierno es una herencia fiscal muy complicada. Además, tercera cosa, la contrarreforma estructural que hizo el kirchnerismo, que fue destruir
el avance promercado en el buen sentido que se hizo en los 90, que no tiene nada que ver con la crisis del 2001, hecho sea de paso, es un tema que conspira contra la actividad económica. Los subsidios cruzados que tenés por todos lados, cómo se ha destruido con regulaciones el mercado del trigo, ha desaparecido prácticamente la ganadería de cría. Si sos productor de soja, parece ser que exportás cocaína en serio en lugar de exportar soja, los controles, la papelería, la burocracia, el ROE verde, el ROE rojo, la presión impositiva salvaje que tenés. Yo creo que hay que ser muy cauteloso, porque los que van a asumir probablemente sean los mismos que estuvieron antes y por los problemas que se heredan son enormes. Yo no veo ninguno hablar de los problemas. ¿El mercado subestima un poco los problemas que tiene Argentina? Cuando vos ves bonos que han subido fuertemente, un riesgo país en 750 puntos. Sí, yo creo que sí. Más que el fisco, a ver, pongámoslo en estos términos. La Nación acaba de publicar el dato de febrero. Sí, vamos a los datos de febrero que se publicaron el viernes, ¿no? Sí, sí. Si uno toma enero y febrero, tenés que el déficit del año pasado, 12 meses atrás, enero-febrero, fue de 4.200 millones de pesos, sin dibujos y sin tomar en cuenta los intereses intrasector público que son irrelevantes. Pasó a 14.000 millones de pesos este año, o sea, más que se triplicó. De 4.000 a 14.000. Sí, de 4.200 a 14.200, 3 veces y media más. Ahora, acá hay un tema. Cuando uno va y dice, a ver, ¿cuánto está creciendo el gasto público? 42% en promedio en enero y febrero. ¿Sabés qué supuesto yo tenía de crecimiento de gasto público para todo 2014, incluyendo nación, incluyendo provincias, de 33, 34? O sea que si yo tuviera que subir el gasto público, la velocidad que está creciendo ahora la nación, de 33 a 42, casi tengo que subir el gasto público 10 puntos. ¿No? De 42 a 32 o 32 a 42. Que si el gasto público crece 10 puntos más de lo que yo estoy pensando, estamos hablando de un déficit fiscal que pasaría de 220.000 millones. Consolidado. Nación, provincia. Sí, de 220.000 millones de pesos, que supone un gasto público creciendo 33, a un déficit fiscal de arriba de 350.000 millones de pesos. Pero estamos hablando de 8 puntos del producto de déficit fiscal. Esto es un número ya pre-crisis griega, digamos, ¿no? Para ponerlo en términos. Pero espérate, para ser realista. Pero no, digamos, es que esto no es temerario. A ver, el gasto público está creciendo 42% por 2 meses consecutivos. Si el gasto público creciera el resto del año así, el déficit fiscal sería de 8 puntos del producto, el tercero más grande del último medio siglo. Esto es importante decirlo, porque era importante decirlo lo que pasaba con las reservas a fin de año. ¿Qué pasaba a fin de año? La velocidad a la cual se perdían las reservas, en 12 meses te quedabas sin reserva. Ergo, algo iba a pasar y pasó. Sí. Daniel Artana, lo mismo acá hay que decir. Daniel Artana siempre dice, quédate tranquilo que el ajuste se va a hacer, por la buena, por la mala va a llegar. Quédate tranquilo. ¿Quién lo va a hacer? Quédate tranquilo. No, quiero decir, va a suceder, pero ¿quién lo va a hacer? Porque no tengo la menor idea de quién. No tengo la menor idea de quién ni cuándo incluso. Porque a ver. Esta baja de subsidios para gas y agua, al lado de los números que vos estás diciendo, es absolutamente irrelevante. Ya dijo que se la va a gastar en más subsidios. Y en más AUH, la asignación universal por hijo y el plan Progresar o Procrear, no me acuerdo bien cuál de los dos dijo que se le va a gastar. No, los números fiscales, pongámoslos claro, son escalofriantes. Y por eso están pasando cosas. O sea, ¿por qué te crees que el cepo en 2011? Por la corrida que hubo previo a la asunción de Cristina Kirchner. ¿Por qué la corrida? Porque se descontaba una devaluación. ¿Por qué se descontaba una devaluación? Porque el dólar estaba barato otra vez. ¿Por qué estaba barato otra vez? Porque la inflación era más alta que la devaluación. ¿Y por qué la inflación era tan alta? Porque se emitía mucho. Y se emitía mucho porque el problema fiscal es grave. José Luis, ¿y cómo hacemos? Y ahora hemos vuelto a lo mismo. ¿Cómo hacemos para mantener esta tranquilidad cambiaria, esta estabilidad de las reservas? Un dólar oficial que se mantiene en 8, un tipo de cambio paralelo, digamos, si uno ve la brecha se ha ajustado mucho. Realmente si uno dice, bueno, esto se puede sostener, compro. No importa si la brecha no se termina de ajustar o seguimos un poquito más con el cepo, pero yo sé que si esto sigue en estos términos, el próximo gobierno va a poder salir del cepo, va a eliminar restricciones, pero con esta cuestión fiscal y la necesidad de emitir tantos pesos para financiar al fisco, dudo si esto realmente es sostenible. Yo te diría que no es sostenible, o mejor dicho, la única manera de hacerlo sostenible es un plan antiinflacionario que pase por un ajuste del gasto público muy duro.
Si el gobierno en algún momento hiciera eso y eso fuera creído por el mercado, ahí yo te diría sí. Ahora, el hecho que vos no lances un plan de ajuste fiscal no necesariamente implica la explosión. Significa que si el gobierno empieza a endeudarte, el problema se lo pasa al próximo gobierno. Claro. O sea, este rally de los títulos públicos los podría sostener, entre comillas, algún tiempo si empezás a colocar deuda. Sí, porque si no hay que usar reservas para empezar, claro, o a emitir más peso para, a mí me parece exagerado, primero los que dicen que el cambio político que se avecina en 2015 ya te solucionó mágicamente los problemas. Estamos en el siglo XXI, la época de los hechiceros ya pasó, eso era en el siglo XIV, XV. Pasaron 6 siglos para pensar que un hechizo de tipos que fueron kirchneristas, que van a gobernar a partir de 2015, solucionan los problemas. Segunda cosa, aquellos que dicen que los bonos argentinos están muy baratos comparado con sus pares. Está bien, pero sus pares no tienen el problema fiscal que tiene Argentina. Sí, para Perú, Chile, Colombia, Perú, Chile, Uruguay. Nosotros pagamos entre 9 y 10 veces las TIR que están pagando esos países. Pero, José Luis, por ejemplo, el problema fiscal nuestro es un problema fiscal enorme. Está bien, pero en enero estuve en una conferencia en Uruguay. Sí. ¿No? Entonces ahí los economistas presentaban algunos números. ¿Sabes cuál? El déficit de Uruguay, vos lo conocés, sí, sí. Es superior a 4 puntos del producto. Sí. Y le digo, pero ¿cómo es que tienen casi el mismo déficit que Argentina y nadie se mosquea? Y bueno, pero nosotros tenemos acceso al financiamiento externo. También lo decían como una crítica, ¿no? O sea, no les parecía que estaba todo fenómeno. Y hablaban de financiamiento externo. Y Argentina parecería que quiere ir hacia ese mismo modelo. No nos da para achicar el déficit fiscal, pero al menos consigamos financiamiento externo. Hay que ver si Argentina consigue el financiamiento como lo consigue Uruguay. Claro, digamos, a las tasas esas seguramente no, digamos, no. Argentina podrá conseguir tasas que sean 9, 10 veces las tasas de interés que paga Uruguay. La tasa que pagó YPF, que parecería muy buena, ¿no? Sí. Es relativamente, o sea, una tasa del 9% a 10 años, para YPF es buena. Sí, ahora, bueno, ahí de nuevo. Digamos, ahora, una petrolera similar a YPF en otro país de América Latina consigue el 4, ¿no? A menos de la mitad incluso. Entonces, está bien. Se puede financiar externamente Argentina, sí, a una tasa mínimo, el doble, pero mínimo, ¿no? El doble, yo creo que siendo realista es 3, 4 veces, a la cual se financia un Uruguay, un Perú, un Colombia, un Chile. Por eso, sin duda que la tendencia fiscal es insostenible y sin duda que el ajuste va a ocurrir. Alguien lo va a hacer. ¿Lo va a hacer este gobierno? No se sabe, porque si consigue empezar a colocar deuda pública, olvidándose de la época de la independencia y del desendeudamiento, a lo mejor patea la pelota para adelante, pero va a haber alguien que lo va a hacer. Porque yo le recuerdo a todo el mundo, 6 puntos del producto que tiene hoy Argentina de déficit, incluyendo provincias y municipios, u 8 puntos del producto de déficit, que es el, si vos proyectás el enero y febrero de nación de este año, es impagable para Argentina, absolutamente impagable. Podrás postergar el ajuste si lográs colocar deuda pública, y hay que ver a qué tasa. Pero sin duda es insostenible la tendencia. Ahora estamos hablando de la falta de ajuste, ¿no? De cómo el gobierno posterga el ajuste, lo que hay que hacer. Y la gente dice, pero yo estoy recontraajustada. No me alcanza la plata, no llego a fin de mes, no puedo pagar la tarjeta, me están aumentando los impuestos. O sea, la gente está recontraajustada. Entonces, bueno, es que, esa es justamente la perversión que hay de la clase política. La clase política nuestra es perversa, es mentirosa. Porque la gente no llega a fin de mes. Ahora, cuando algunos economistas pedimos ajuste, le pedimos que se ajuste la clase política, no la gente. A la gente que la dejen en paz. La gente ya no puede ajustar más. Pero por supuesto que no. La gente, comercio, pero comerciante, por supuesto. ¿Cuánto más se puede ajustar? A ver, acá los culpables de que Argentina se llegue a este punto, en primer lugar, es la clase política. La clase política es el Ejecutivo que diseñó los presupuestos y los que aprobaron en el Congreso esos presupuestos absolutamente insostenibles e impagables. En segundo lugar, también la sociedad, que valida esta estupidez de que el Estado genera crecimiento, cuando el Estado lo único que tiene que hacer es devolver impuestos con bienes públicos. Así que acá lo que hay que decir a la clase política, que se ajusten ellos con su clientela, los que están detrás del gasto público en empleo público, bienes y servicios y obra pública. Dejar a los jubilados. Yo no tocaría los subsidios hoy, yo no estoy de acuerdo con tocar subsidios, porque a la gente ya la matás con la inflación, con la presión impositiva, bueno, vos hace mucho y con las tasas de interés. Insistiendo con el tema de ojo con los subsidios, que es un problema minúsculo al lado de todo lo que hay que de nuevo, y se está empezando a ver. Repito el problema, los subsidios a la energía, en 2013, año cerrado que nadie discute, fueron 70.000 millones de pesos.
El gasto público total fue 1,2 billones. O sea que los subsidios no llegaron a ser el 7% del gasto público. Que no nos vendan el pescado en mal estado o el perro de que el problema son los subsidios. No, lo que pasa es que el problema es la clase política corrupta, clientelista que tenemos. Ese es el problema. Yo creo que el anuncio que se hizo en materia de subsidios no se hizo pensando en conseguir una reducción del déficit fiscal ni pensando en reducir el gasto público, sino que fue pensado este anuncio con el otro objetivo que vos hablabas antes, que es recuperar acceso a los mercados y endeudar a Argentina. Porque es el anuncio exactamente que estaba esperando el mercado para salir a posicionarse en bonos argentinos. O sea, comerse el caramelo de, ahora tocan subsidio, ahora sí están compenetrados con este tema, cuando en realidad es minúscula. Pero vos fíjate que el anuncio de los subsidios hizo subir fuertemente los bonos. No va a generar casi nada en materia fiscal, pero los bonos realmente tuvieron una performance espectacular. Sí. Digamos, las realidades no hay que negarlas, los números no hay que negarlos. Ahora, también hay que decir que la suba no tiene ningún justificativo porque la situación fiscal, después de los números que publica el gobierno, son peores que antes de ese número, y mucho peores te diría. Así que la suba no tiene ningún fundamental de largo plazo, que puede haber ganancia de corto por versión, etcétera, eso ya lo sabemos. ¿Y las reservas se van a recuperar? ¿Lo ves más tranquilo? También hay cálculos que indican que las reservas van a caer fuertemente hasta el 2015, hay muchos vencimientos, difícilmente Argentina puede acceder por tanto monto a los mercados internacionales de crédito. Mira, acá el punto importante, Pablo, a decir es el siguiente, vuelvo con el paralelo de la historia de fin de año pasado. Así como uno veía como economista profesional que era insostenible a la velocidad a la cual venían cayendo las reservas subiendo el blue, que algo iba a pasar, así como no tenían razón los que decían que el dólar libre no tenía techo, tampoco tenían razón los que decían que acá no pasaba nada. La velocidad a la cual se perdían reservas era insostenible, ergo se hicieron cosas. El déficit fiscal pasó a financiarse más con deuda y menos con emisión. Paraste la corrida. Ahora, en este tema te voy a hacer el mismo comentario. Mirá, Argentina no es un país que pueda pasar de 4 puntos del producto de déficit a 5, a 6, a 7 o a 8 como pinta hoy. Cosas van a pasar. El gobierno colocará deuda a una tasa insostenible, el día que el mercado perciba que estas tasas impagables se te da la vuelta y vamos a andar a los tumbos. Pero algo acá va a pasar, porque esta tendencia fiscal es absolutamente insostenible. Lo último, ¿vamos a volver tarde o temprano al Fondo Monetario? Pregunta amplia, ¿no? Podemos hablar del artículo 4, podemos hablar incluso de algo que hoy parece año verde, que es tocarle la puerta al fondo, pues necesitamos plata. ¿No? Porque si empezamos con el tema de la cantinela del financiamiento internacional, en Argentina todo puede pasar. El financiamiento se corta, sí, claro, pasa a terminar en el Fondo Monetario, no, si digamos, recurrís al financiamiento internacional. En Argentina todo puede pasar. La misma gente que, yo me acuerdo de Lorenzino cuando pagó el Bodé en 2012, ¿te acordás? Que había puesto un cartel en el Ministerio de Economía, se terminó la dependencia, comenzamos la independencia. Hoy, menos de 2 años después, estamos hablando alegremente de endeudarnos. Así que vos me preguntes, ¿podemos volver al fondo? Sí, porque Argentina es el país del nunca jamás. Todo puede pasar. Lo que yo sí tengo más claro, que si Argentina vuelve o no al fondo, porque hay todo un tema político del cual no entiendo, ni me interesa entenderlo, es que esta tendencia fiscal es insostenible. Argentina no puede continuar con déficits fiscales, que el año pasado fueron de 150.000 millones de pesos. Este año, si el gasto crece 33, van a ser 250.000 millones de pesos. Si el gasto crece lo que creció en enero y febrero, van a ser 350.000 millones de pesos. No hay cómo financiarlo. Algo va a pasar. Sí, igual para cerrar, ¿no, José Luis? Como decías vos antes, yo no veo a ningún candidato, ninguno, ni los que ya estuvieron en el gobierno, ni los que no estuvieron en el gobierno, ni los que son de otro partido, hablando claramente de lo que está pasando. Porque son parte del problema. En materia de gasto y son parte del problema. Dispendio de la clase política. Son parte del problema. Son parte del problema. Son parte del problema de los desastres fiscales que vive Argentina. Acá la sociedad, por el bien del país, debería tener claro que con una clase política que piense así no hay futuro. Pero no hay futuro en el sentido de que la Argentina va a seguir siendo un país decadente porque vas a darte golpes cada 2 por 3. Escúchame, tenemos la recaudación más alta de toda la historia, de las presiones impositivas más altas del mundo, y estamos con una situación, y estamos pagando un riesgo país 10 veces el de Perú y el de Colombia, ¿me entendés? Es un disparate. ¿Por qué eso? Porque tenés una situación fiscal que es un desastre. ¿Y quiénes son los que votan los presupuestos? La política. Y la sociedad, en segundo lugar, que valida
esta estupidez, vuelvo a repetir, que el Estado tiene que generar crecimiento, cuando lo único que tiene que hacer en realidad es devolver bienes públicos, o sea, que no te maten por la calle, tener las calles que no sean una mugre como son en casi todas las ciudades, y tener rutas donde no rompas el auto, y poder tener justicia, en lugar de la vergüenza que tenemos con ejemplos como Yarvide, por ejemplo. Eso es lo que habría que hacer, eso es lo que habría que tener, no una clase política que use a los impuestos que paga la gente para enriquecerse ilícitamente o para hacer clientelismo y amiguismo. Después de esto que charlamos, que salir a la calle, mojarse y ver nubes negras encima, como si esto fuera poco. No, mira, yo creo que las batallas hay que darlas, las batallas conceptuales hay que darlas. Mirá, el déficit fiscal que hizo capotar al plan fue con 4 puntos el producto, es la mitad del déficit fiscal con el cual terminó la convertibilidad. O sea, algo esta sociedad aprende. Muy lento comparado con lo que debería aprenderlo, muy lento comparado con sus países pares, pero algo se aprendió. El déficit fiscal con 4 puntos ya quebró el plan. Pero se había aprendido porque Kirchner, Néstor Kirchner, sí, arrancó muy convencido de la necesidad de mantener el superávit fiscal. Sí. Él era el leitmotiv de él, ¿te acordás de la libretita? Así como Menem también tuvo un par de años de superávit. 4 puntos de superávit. Sí, en 2004. 4 puntos. Ahora fíjate vos. Ahora que después fueron cambiando de idea. Pero fíjate, pasó también con la convertibilidad después de la hiper. Después de la hiperinflación, Menem tuvo un par de años de alguna responsabilidad, después que lanza la convertibilidad, anualmente en el 89-90, a partir del 91. Sí. Tuviste un par de años fiscalmente buenos. Ahora, pierden el miedo al incendio previo. Y se desbandan. Y se desbandan. Sí. 2004, no es casual que a partir de 2005 la situación fiscal se haya empezado a deteriorar. ¿Qué pasó en 2005? Fue la primera elección legislativa de Néstor, donde Néstor tenía que revalidar o validar la elección del año 2003 claro, con 22% de los votos. Empezó el ciclo político y empezó la fiesta fiscal de nuevo. Y de 4 puntos de superávit fiscal en 2004 pasamos ahora a 6 puntos de déficit. Entre 2004 y 2014, o sea, en 10 años, hemos pasado de más 4 de superávit a menos 6 de déficit. 10 puntos de deterioro fiscal en 10 años. En promedio, la situación fiscal se ha deteriorado 1 punto del producto por año, lo cual es un disparate. O sea, para que la gente tenga una idea, todas las mediciones que uno hace en términos del producto, que son complicadas, deberían dar nada para estar tranquilos. 1 punto del producto es una bestialidad de plata. Lo que se ha hecho en Argentina, responsabilidad primero de la clase política y en segunda parte de la sociedad, es un desastre que va a traer consecuencias en el futuro, sin duda. José Luis Cepeda, gracias por visitarnos. Por nada, un placer. Hasta luego. Hacemos una pausa y después tenemos los últimos minutos para el cierre.